En este video pretendo contarles un poco de mi historia, de mí, de quién soy, de por qué elegí venirme a España y un poco cómo han sido estos 10 años. Siento que muchas veces por Instagram con videos de un minuto realmente no se alcanza a decir prácticamente nada o solo cosas muy superficiales y siempre me ha interesado como ir al fondo de las cosas. Así que a pesar de que me dé mucha vergüenza, miedo, siento que esto es algo que quiero hacer y que tengo que hacer. Así que aquí vamos. Primero que todo, soy Paloma, soy chilena, soy abogada de profesión y actualmente dirijo y tengo una empresa que se llama WAMAD. Sin embargo, la historia mía, bueno, vivo en España y vivo en Barcelona, específicamente en Badalona hace 10 años, 9 en Badalona. em, y si nos remontamos a la historia a de 10 años atrás, ¿por qué elegí venirme a España? Em, Diría que fue, no me acuerdo el momento exacto, pero sí sé que cuando ya estaba haciendo mi práctica, o sea, el 2000, más o menos 2013, yo ya tenía claro, o no claro, pero ya estaba como con la idea de España y empecé a averiguar y buscar. Y Barcelona ya era una ciudad que me llamaba. No conocía España, nunca había venido a Europa, por lo tanto no conocía tampoco Barcelona, pero mi principal deseo era haber terminado la universidad sin saber qué es lo que quería hacer, sin que me gustara mi carrera, la verdad, y estar como en esa encrucijada. Y en un momento en que alguna de las personas, al menos de mi círculo, se estaba yendo, algunas work and holiday, y yo no tenía tantas ganas de hacer algo así, y también ahí me planteé el que no quería un país con otro idioma, como el inglés, por ejemplo. Entonces dije, ya, un país con el mismo idioma, castellano, y, y empecé a buscar, y en ese momento, como yo estaba haciendo la práctica, me interesaba el área penal y la defensoría penal. Me di cuenta que también, a efectos de tener como una plaza fija, podríamos decir, dentro de la institución, era positivo el tener una especialización y que no habían estudios de criminología alrededor del año 2015 en Chile. Ahora recién hay, en el último tiempo, pero en ese momento no. Entonces, lo que pasó fue que empecé a buscar, encontré que había un máster interdisciplinario, así se llaman los máster, que son impartidos por varias universidades, y que interuniversitario e interdisciplinario, y esto involucraba que vinieran personas de distintas carreras, o sea, no eran solo abogados, no eran solo áreas del área jurídica, sino que habían personas de distintas áreas, y en ese sentido habían, por ejemplo, psicólogas, trabajadoras o educadoras sociales, em, bueno, personas de distintas áreas. Entonces me parecía interesante y atractivo porque, como les digo, nunca, lo jurídico 100% nunca me llamó tanto la atención, o siempre encontraba que era como solamente una visión de algo y faltaba mucho más y no sentía que había esa valoración del resto. Entonces, bueno, ahí tomé esa decisión, encontré ese máster, postulé unas becas, no me las gané, y a raíz también o sea, no también, 100% del apoyo de mi familia, en ese caso de... y a raíz del apoyo de mis abuelos, me pude venir a España hace 10 años y a Barcelona. Y me acuerdo perfecto de que en el momento de las despedidas y todo era como de tanta emoción, o claro, uno está terminando de trabajar, yo trabajé casi hasta el último momento, entonces tenía muchas cosas por hacer, que, que no me acuerdo haber estado tan consciente hasta que tomé el avión. Y el momento que el avión aterrizó, yo me acuerdo de haber pensado como, que como, no de arrepentimiento, sino que de dimensionar lo que estaba haciendo, como, ¿qué estoy haciendo? Como, acabo de aterrizar a un lugar donde yo no conocía ni a una persona, o sea, había una persona que conocía, pero no era mi amigo, era alguien que de hecho había contactado por estar postulando al mismo máster, nada más. No tenía idea cómo llegar a dónde iba y no conocía ni una persona. Y ahí dimensioné como em, la magnitud de la decisión que estaba tomando. Me acuerdo perfecto ese momento, y también que tomé un taxi para irme a donde me iba a quedar, y el taxi me pide la dirección, yo se la doy y dije, mira, como que todo lo que estoy viendo es nuevo para mí, no conozco nada de lo que estoy viendo, por lo tanto, y bueno, como las cosas que lamentablemente pensamos las mujeres también, es como, esta persona me puede llevar a cualquier lado y yo ni siquiera voy a saber si se está medio desviando el camino o no. Sentía como esa, no sé, angustia, por decirlo de alguna forma. Voy mirando igual las preguntas porque la idea es que sea
mm, no tan extenso. Eh, bueno, si pienso en lo que me daba más miedo del viaje, yo tenía muy claro que quería salir de Chile, que quería ver otras realidades, que tampoco estaba dispuesta a dejar tan de lado mi desarrollo profesional, aunque no me gustara la abogacía en sí. Era como, pucha, yo estudié algo que es difícil, muchos años, fue un sacrificio para mi familia, entonces como que hacer algo responsablemente y ahí el máster me pareció una buena opción y como les dije, mis abuelos me ayudaron a poder lograrlo. Lo que yo creo que me daba más miedo, lo que más me costaba era dejar a mis hermanos. Yo soy la mayor de tres. Tenemos mucha diferencia de edad, casi 8 años entre nosotros, y entre yo que soy la mayor y el menor, 15 años. Tenemos una historia familiar particular, entonces nuestra relación es más cercana, más fuerte y diferente quizás a la de hermanos. Y entonces mi relación como hermana mayor es como muy, muy fuerte con ellos, entonces me da mucho esa sensación de dejarlo, de estar demasiado lejos, de las cosas que pudieran pasar. Eso fue algo que me costó y sinceramente lo solté, o lo pude hacer gracias a que justo ese último año yo había empezado un proceso de terapia. Así que esa fue la forma en que lo logré soltar, sinceramente. Ya, yo en realidad no tenía idea de nada en ese momento, de absolutamente nada. Em, Como les digo, había algunas personas que yo conocía que se estaban yendo a otros países, pero no conocía a nadie particularmente ni en España ni que se hubiera ido. Y me acuerdo que Facebook fue una buena herramienta y creo que hasta el día de hoy, por más que uno no ocupe Facebook para lo que lo ocupaba antes, sigue sirviendo para esto, que es que existen estos grupos yo me acuerdo que estaba en uno de Becas Chile o de chilenos en España, y a través de ahí se daba como un foro y que se sigue dando, donde se compartía mucha información. Y bueno, yo busqué la información oficial, como también tengo una formación más rígida, fui a la fuente oficial, como a la página web del consulado y empecé a buscar ahí los requisitos y todo. Y también eso, como siendo muy estricta en cumplirlo por este conocimiento previo de conocimiento y personalidad, de cómo soy ordenada para esas cosas. Entonces empecé a recopilar los documentos y todo. En ese tiempo, el consulado atendía, creo que por orden de llegada, no recuerdo si uno pedía cita. Creo que era por orden de llegada y yo recuerdo haber llegado a las 5 de la mañana porque se llenaba mucho de personas. Entonces, sí, era así, uno llegaba, hacía una fila y daban, no sé, 20 números y eso eran las personas que atendían. Ya hace muchos años, por lo menos casi 5 años, que es que se te asigna una cita por sistema, que también tiene sus peros, pero uno no tenía que estar en la calle. Ahí yo me acuerdo que era de noche, me acuerdo que conocí a una persona en la fila, que luego fue mi clienta, muy loco, como años después. Recuerdo ese nerviosismo de no saber si estaba todo bien y como les digo, a través de Facebook había y conocí a una persona que así iba a hacer el mismo máster que yo, un chileno. Entonces él se había ido antes que yo y había aplicado antes la visa, entonces yo con él confirmaba algunas cosas. Em, ya después, como el tema de la visa salió todo bien, se cumplieron los requisitos, ya era más como la logística de llegar, de encontrar casa, que ya era complejo y no estaba encontrando, esta persona tenía ahí como una ayuda que al final dije eso va a ser temporal y fue donde me quedé porque llegué un poco más tarde a mi máster, principalmente porque había postulado una beca, no me la adjudiqué, y en el momento que no me gané la beca, me hice una pregunta, empecé a, como a ver cuánto costaba pedir un crédito para venirme y todo, y ahí me hice una pregunta como muy honesta, que es lo que siempre recomiendo a mis clientes en el fondo, y es, ¿por qué quieres hacer esto? ¿Por qué quiero hacer esto? Esa fue mi pregunta. Y, y la respuesta fue, no, yo me quiero ir, que me quiero ir y quiero conocer cosas nuevas. Ese era como mi objetivo. Quiero ver si hay otras formas de vivir, quiero conocer, básicamente, explorar, como esa era mi realidad. Entonces, cuando yo empecé a averiguar cuánto costaba, si pedía un crédito, etcétera, dije como, en realidad, yo no sueño con irme a estudiar España, no es mi sueño. Por lo tanto, no me compensa pedir un crédito con estos intereses y amarrarme de esta forma. Entonces, bueno, justo yo tenía antes un viaje, o sea, mi idea era en agosto ir a Canadá, que se casaba un primo, y en septiembre irme a España. Y en agosto yo tenía este viaje a Canadá que era por un mes, creo, máximo, y me puse a averiguar y con la visa turista yo podía estar hasta 3 meses.
Y dije, ya, voy a cambiar este pasaje y con la plata que tenía ahorrada, que no era toda para, no suficiente para venirme a España, pero con la plata que tenía ahorrada dije, voy a estar el tiempo que me alcanza a estar allá con mi primo y voy a estudiar inglés. Voy a estudiar inglés, me voy a Canadá, me parecía como atractivo, como que me llamaba más la atención que los otros lugares. Y ya tenía ese pasaje. Y eso iba a ser. Y de hecho fui a Temuco a despedirme de mi familia y todo como para irme a Canadá. Y ahí mi abuelo me acuerdo que me dijo como, Paloma, pero tú ya estás admitida en ese máster. Y yo sí. O sea que solo falta que tú pagues y vayas. Y yo le dije sí. Bueno, me dijo, nosotros te vamos a ayudar con eso y nosotros vamos a pagar eso. Y fue como, ¡ah! Como la oportunidad de hacerlo. Y que es algo que hasta el día de hoy agradezco. Momento sensible. Entonces, bueno, creo que siempre es importante hacerse esa pregunta de por qué quieres hacer lo que quieres hacer. Y eso te ayuda a tomar decisiones racionales y de acuerdo a tus posibilidades. Em, Puede que digas, sí, este es mi sueño, me compensa, puedo pedir un crédito, accedo a trabajos que después me van a permitir pagarlo, puede ser que familiares, amigos te presten o te regalen el dinero, o puede ser que digas, no, no puedo hacerlo ahora y me tengo que ir después y tengo que ahorrar más dinero. Y también ahí viene la otra estrategia de cómo ahorrarlo, puede ser otra vía y se los puedo comentar ahí también en las soluciones que les doy a mis clientes en esos casos, como otras soluciones cuando uno quiere como tomar esa decisión. Eh, Después, ¿en qué momento pasó a ser una decisión el quedarme? Yo me vine como abierta a la posibilidad. No vine como yo me voy a quedar, sabía que las cosas no eran fáciles, entonces fue como que no me quise condicionar y dije, primero me voy a ir y allá voy a ver, y es por un año este máster y luego vemos. Y cuando llegué fue como, me enamoró la ciudad, me enamoró como la cantidad de cosas que había para hacer. Fui muy feliz estudiando algo que me gustaba, cosa que nunca me había pasado. Pero fue como empezar también a plantearme qué quiero hacer con mi vida mucho, como, y sentía que el tiempo pasaba tan rápido y que no era suficiente este año, porque en el fondo uno dice año, pero no necesariamente son 12 meses, normalmente por año académico y todo son como 9, y en realidad cuando uno llega te toma casi 3 adaptarte y de repente entonces como, ¡ah! Ya quedan meses para volverme. Y ahí empezaba a sentir como, "Uf, no, no, como que necesito más tiempo". Casi cuando llegué, muy rápido conocí al que al día de hoy es mi pareja, conocí al Tony, y eso obviamente también influyó. Yo me acuerdo, quizás como algo concreto, me acuerdo que él me dijo como, oye, vamos a ver la cabalgata de Reyes. Yo no tenía idea, nunca había celebrado los Reyes Magos, la cabalgata de los Reyes Magos, el 6 de enero. Y por eso me acuerdo, o sea, llevaba yo llegué en octubre, o sea, fue ese enero del 2016. Y fui a ver esa cabalgata, yo me imaginé como, no sé, como un carro alegórico, como algo más sencillo, no sé. No estaba preparada para lo que llegué y vi, que me pareció hermoso. Ahora lo veo y me parece lindo todavía, pero siento que esa vez a mí me marcó, como que en ese momento yo recuerdo que dije, "Ah, yo quiero seguir viendo estas cosas, como me encantan, que increíble y es como gratis, además, era como un panorama en la calle, que es lo que a mí más me gusta, como es una de las cosas que más me gusta de España, eso. Y además, bueno, fue como bonito verlo con él, que él me lo mostrara y a medida que la relación también un poco avanzaba ahí, también era eso, era como ya yo me tengo que ir, pero estoy conociendo a esta persona y quiero conocerla más, no quiero como separarme de esta persona. Era lo que los dos sentíamos en realidad y eso también fue el otro 50% para decir, como ya me quiero quedar un tiempo más para seguir explorando como esta relación y también la ciudad. Esa fue un poco como la decisión. Yo creo que como en concreto, a partir de marzo del 2016 yo tenía la visa hasta agosto, si no me equivoco. Entonces, hasta marzo estuve así como pensándolo y todo, y desde marzo ya nosotros también con Antonio lo conversamos como algo más concreto y él me ayudó a buscar una abogada experta en migración que nos pudiera decir cuáles eran todas las opciones que teníamos. Y entre eso también, como mi carta bajo la manga siempre era poder prorrogar mi estancia de estudio, y sin que fuera como mi sueño, yo postulé al doctorado de la universidad
para lo mismo, por si me admitían y las otras cosas no funcionaban, tenía este plan B que era seguir como estudiante. Ahora, lo complejo en ese momento, del año 2015-2016, era que los estudiantes no podían trabajar. Eso cambió hace un par de años, 2023 si no me equivoco, y entonces significaba que era estar 100% con ahorros. Por eso no era lo ideal, porque en el fondo eran ahorros o trabajos de forma irregular, pero lo que yo ya más quería y lo que tenía muy claro era que no me iba a quedar de forma irregular y que quería una residencia para poder trabajar legalmente. Eso, y ojalá que fuera algo independiente, como no queríamos nosotros tener que, como al final éramos pareja y nos estábamos conociendo, los dos no queríamos tener que hacer como constituir un matrimonio, tomar una decisión, como apresurar una decisión cuando recién nos estábamos conociendo, como que sentíamos que le daba un peso muy grande a la relación y decidimos buscar otras opciones. em, y lo bonito de eso, yo creo, y como con lo que me quedo fue que lo hablamos todo, como que yo fui muy clara con él también, y él también, de acuerdo a lo que quería o lo que no quería hacer, y eso nos sirvió. Sobre la duda de quedarme o volver, yo creo que es una duda que permanece. Creo que aprendí a vivir con esa duda, o con esa incertidumbre hasta el día de hoy, y ya han pasado 10 años. Em, pero si miro hacia atrás, siento que como todo proceso, en el caso del proceso migratorio hay distintas etapas. Entonces, siento muy marcado, yo siempre casi que lo marco como por idas a Chile, como el primer viaje, el segundo viaje, un poco así, me acuerdo, así, pre-pandemia, post-pandemia. Y yo diría como que no sé, los 3 primeros años hasta el 2020, entonces ahí tendríamos como 4 años, fueron los más complejos en esto. O sea, creo que como en lo difícil del proceso migratorio, que ya los expertos que están, como que se está haciendo más visible, siento yo eso, es vivir con la incertidumbre. Uno no está acostumbrado, uno tiene certezas y como que la mente, el cuerpo te pide certezas. Entonces uno no se da cuenta que las tiene en su país. Y bueno, y hay mucha gente que no las tiene y de ahí esa dificultad, pero es como, tienes tu casa, tienes tu familia, tienes tu red de apoyo, estudiaste algo, la gente te conoce, o tu círculo te conoce, o hay referencias. Lo difícil de irse es como que empiezas de cero y que todo eso se pierde, hablando además de irse de una forma voluntaria y muy privilegiada, o sea, soy consciente de eso. em, pero, pero entonces en esos primeros años, yo no sabía que estaba atravesando un proceso así. No tenía mucha gente con la que hablarlo, no tenía otras personas en la misma situación. Todos mis amigos que vinieron a hacer el máster, todos se volvieron. Entonces fue como, tuve que hacer nuevas redes. Empecé a conocer al entorno de mi pareja también, que es de acá. Entonces también hay choques culturales ahí. Y todo eso más lo distinto que iba viviendo en el trabajo. O sea, al principio era ya, me quiero quedar, ese era el primer objetivo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la residencia? ¿Cuáles son los requisitos? Check. Ya, lo logré. Después tenemos que encontrar dónde vivir. Otra gran desafío, encontrar dónde vivir, buscar, no sé qué, como que yo no tenía antigüedad laboral acá, etcétera. Encontramos dónde vivir. Listo, yo necesito un trabajo, cualquier cosa. Yo nunca, como que ese concepto, nunca le he hecho asco al trabajo o me daba lo mismo en realidad lo que hacer en ese momento. Y fue como hago cualquier cosa, etcétera. El primer trabajo, pensando. Fue en una gestoría, bueno, en un área más administrativa, entonces fue como ya, cualquier trabajo lo hago. Y ahí fui después de a poco cambiando, pero entonces eso mismo, esos años eran difíciles por esa incertidumbre y por, de que si bien al principio era cualquier trabajo, con el tiempo, con el paso de esos años, yo ya iba diciendo ya, pero ya que era un trabajo que me guste, o un trabajo mejor, o un trabajo que reconozca lo que yo soy y lo que yo hago, como mi calidad profesional, que me paguen más, o me daba cuenta que en todo el área administrativa en España, al menos en Barcelona, de los trabajos a los que yo iba, todos los que hice, que fueron más o menos 3 o 4 en todos estos años, eran con turno partido, por decirlo así. O sea, yo entraba o a las 8, 8:30, 9, 9:30, depende de cada trabajo. Después paraba a la hora de almuerzo, a la 1 o a las 2, y después volvíamos a las 4 de la tarde. Eso significaba que salía a las 7 y tanto de la tarde, y como que no estaba en mi casa. Entonces era como, y eso seguía siendo así siempre. Y eso me estaba cansando. Por otro lado, veía a mis compañeros de Chile, a mis amigas, a mis amigos, como desarrollándose más profesionalmente.
Y eso también me preocupaba, era como, o con mejores situación económica, y yo también ahí pensaba como, uff, ¿compensa esto que estoy haciendo, esta decisión, este camino tan lento que elegí? Y yo creo que ahí fue un punto de inflexión. O sea, de hecho, yo recuerdo que ese viaje que yo hice a Chile, pre-pandemia, o sea, me fui en diciembre del 2019, más o menos, que me acuerdo que creo que ese viaje fue mi pareja conmigo. Y volví justo 2, 3 días antes de que cerraran la frontera por el COVID. O sea, volví en marzo del 2020. Ese viaje para mí fue también con la visión de voy a ir a Chile y voy a ver lo que hay, voy a ver incluso oportunidades laborales y tengo que tomar una decisión también. Y yo sentía eso, que esta incertidumbre también afectaba mi vida acá. O sea, no sé, mi pareja me decía como, hoy pensemos en comprar un departamento, o como que hablaba de un futuro y yo era como, "Ay", no dudaba de él o de nuestra relación, sino como de mi vida, ¿no? No tenía certeza. Y eso ya yo sentía que me estaba empezando a quemar. Y ese viaje, cuando yo fui a Chile, dije, voy a mirar a Chile y lo voy a estar viendo todo con esa perspectiva, y creo que eso es lo bonito y lo difícil de vivir afuera, que te hace estar todo el rato sobreanalizando, o bueno, al menos a mí, si estás donde quieres estar, si te gusta lo que estás haciendo. Y eso es difícil, es intenso. Y en ese momento fue, bueno, no sé, ahí se ve ese balance, vi las ofertas laborales que habían, si bien económicamente eran mucho más interesantes y atractivas, y si bien yo sabía que podía acceder a esos trabajos, yo ya no encajaba. Yo ya no era esa paloma. Yo sabía que no iba a ser feliz con eso. Quizás era otra paloma la que quería eso, pero no la actual. Yo ya no encajaba con ese perfil tampoco, ni puede sonar como, no sé, simple para algunas personas, pero yo pensaba como esa formalidad excesiva, sobre todo de mi profesión, era como, no me voy a poner taco, no me voy a poner esa ropa, como, no, no puedo hacer esto. Bueno, y entonces ese viaje ya decidí volver, y fue como con esa certeza de, no, yo estoy aquí en España. Ahora, hasta el día de hoy, cuando la gente me pregunta, ¿te vas a quedar aquí para siempre? No tengo idea, y por eso digo, aprendí a vivir con esa incertidumbre. No me hace falta saber ahora dónde voy a estar siempre, o voy a estar en 20 años más. Esta es mi casa, este es mi hogar, considero como literal mi departamento como mi casa. Nos compramos este departamento hace unos años, eso también fue, o sea, como les digo, desde el inicio, esa incertidumbre de no querer hacerlo, no querer comprar, a ya después ir avanzando diciendo, sí, este es mi lugar, y lo que pase ya se resolverá, como abrazar esa incertidumbre. Fue pasando con el tiempo, pero fue muy, muy, muy difícil. No fue algo fácil para nada. Eh, ¿Qué otra pregunta? ¿Cómo? Y bueno, y a lo largo de esos años, como digo, es un sub y baja constante. La vida misma siento que es así. Y quizá, no sé, si la vida es así, cuando uno migra puede ser como, como un poco más intensa. Depende de la persona también. Y de las relaciones que uno tenga. El vivir la distancia con la familia, a mí me costaba particularmente con dos como áreas, es decir, con la gente que está mayor o la gente más chica. Porque en el fondo con tus amigos, con tus pares, em, uno sigue como más o menos igual, está como estable. Pero en los niños uno se pierde como su crecimiento y no hay vuelta atrás. Entonces yo soy consciente, y cada vez que voy a Chile y vuelvo, etcétera, soy consciente que mi decisión implica que me pierda cosas. em, Cosas que, o sea, si me arrepiento, ¿no? Es como vivir con esa culpa un poco, en los menores, en los niños, y en los adultos mayores es lo mismo, pues te pierdes momentos cruciales, o no puedes estar cuando incluso hay enfermedades, cosas como heavy que pasan. Yo creo que eso es lo más duro. Los problemas familiares, vivirlos a las distancias son muy, muy heavy. Problemas de salud, problemas de vida o muerte y otro tipo de problemas es muy difícil. Hay Yo siento mucha culpa, mucha responsabilidad, mucho sentir pudiera hacer las cosas distintas, mucho como unas ganas de querer estar, o a veces cuando pasan las cosas de querer viajar y no poder hacerlo, es mucha impotencia. Y por ejemplo eso, cuando yo me vine, mi hermano tenía, o sea, 10 años antes, o sea, tenía 10, 9 por ahí. O sea, era un niño, era chiquitito. Y yo me acuerdo que los primeros viajes que yo iba, todavía le contaba cuentos en la noche. O sea, era un niñito. Y yo después me daba cuenta, yo volvía 2 años más, 1 año y medio, 2 años más, y era otra persona. Ya después era adolescente. Ya después no era tan adolescente, ya empezaba a ser adulto. Entonces era como, ah, me perdí todo eso.
Eso me pasaba con mi hermano y con mis primos más chicos también. Y me pasa ahora con los hijos de mis amigas que nacen, crecen y yo me pierdo todo eso. Entonces, eso es difícil, yo creo que de lidiar. Y la decisión, en lo que digo eso, el 2020 fue decisivo, volví, pandemia, terrible buscar trabajo en esa época, fue horrible, fue como, "Oye, ¿en qué momento tomé esta decisión?". Ahí empecé, encontré justo un trabajo en el área migratoria, me puse a trabajar en esa oficina y empecé a aprender más de la práctica. Antes había estudiado y ahí empecé, yo dije, necesito más de la práctica antes de poder dedicarme a esto si es que lo quiero hacer. Y yo creo que por ahí, alrededor del 2021, ya las decisiones estaban como más concretas. Sí, claro, porque en diciembre del 2020, más o menos, o enero del 2021, compramos este departamento. Yo creo que eso fue como una decisión, cuando uno ya decide comprar, es como una proyección. Lo mismo, no digo si para siempre, pero una proyección que sentí en ese momento. La nacionalidad me la planteé siempre como el punto final migratorio, un poco, porque en el fondo con las visas, uno pasa la visa de estudio, después la residencia, ya tuve mi residencia, después renovar la residencia, y en ese momento es como ya, quiero dejar, uno como migrante está como en etapa infinita, es como gestión, 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 proceso, proceso y con el desgaste. Entonces la nacionalidad era, yo nunca fue como, ay, sueño con ser española o algo así, no tenía eso, pero sí era esa tranquilidad. Quería esa tranquilidad y también me planteé como, bueno, eso también me abre las puertas a vivir o a hacer otras cosas en Europa con esa como movilidad que es interesante. Entonces, en cuanto pude, como, bueno, yo mi renovación, todas las gestiones de migratorias las hice yo. La primera la hizo esta abogada y ya en adelante las hice yo, las renovaciones de mi residencia, la aplicación a la nacionalidad y la homologación de mi título también. Entonces ahí también aprendí como esa práctica y por eso les digo, estudié y después busqué como el ejercicio profesional en eso. Y obtuve la nacionalidad y qué sentí, yo me acuerdo que eso, como si miro hacia atrás creo que yo no estaba muy consciente de los procesos que estaba viviendo, era como, estaba medio sobreviviendo quizás. Y yo también soy buena para bloquearme y actuar. Entonces, ¿qué fue lo que hice? El día que fue la jura, porque la nacionalidad tiene varios procesos, entonces en el segundo etapa, después de que te la dan, tú tienes que ir al registro civil y aceptarla. Mm, y en ese momento, me acuerdo que mi pololo me dijo como, oye, me voy a pedir el día para acompañarte. Y yo dije como, ah, sí, igual esto es como, quizás tiene algo de especial. Y él me dijo como, oye, con eso estamos como cerrando un ciclo o no me acuerdo específicamente qué fue, pero siento que él me hizo caer en cuenta de que era algo especial y fuimos juntos, y después fuimos a comer, fue como, pero para mí era sentir esa tranquilidad, de como ya, listo, no me van a echar de acá y tengo este pase. Y también eso, él fue muy importante y sigue siendo muy importante en ese proceso porque esa incertidumbre que yo vivía, como les digo, se pasaba mi relación, afectaba mi relación, o cuando yo extrañaba a mi familia, él es quien me ve o me veía, me ve triste, preocupada, enojada, irritable por eso. Entonces él lo vive y eso ha hecho que también él lo entienda y sea muy empático con una situación que a él no le pasa. Así que creo que eso ha sido clave. Bueno, y el día que me dieron pensé, lo único que me queda por hacer, lo único que me falta es el canje de la licencia de conducir, que me demoré, o sea, no sé, creo que lo hice hace 3 años. Porque uno que no manejó, ni en Chile manejaba mucho, entonces no había mucho una necesidad. Era como ya lo último y estaba chata, cansada de tener que hacer gestiones administrativas. Después además me dediqué a hacerlas para el resto, así que... Y Em, ¿por qué creé WAMAP? ¿O por qué surgió WAMAP? Eh, en su origen no es lo que era ahora, o sea, yo no tenía tanta claridad, no fue esa persona visionaria de negocios de, ah, voy a crear esto, esta empresa, invierto y ya. No tengo ni esa formación ni quizá esa actitud tanto. Es algo que he ido aprendiendo y haciendo en el proceso. Entonces, desde el descontento en mi ejercicio profesional, eso era, o sea, a mí no me gustaban los trabajos que estaba teniendo acá,
no me gustaba o no encontraba justo lo que me pagaban, era un poco ese descontento y era querer hacer otra cosa pero sin tener claro qué. Y sí que me pasaba que se empezó como a aumentar la cantidad de, al menos chilenos, que eran mi entorno, como interesados en venirse. Como no habíamos mucho, mi círculo me empezaba a decir, hoy tengo un amigo, y así fue creciendo. Y era como, ya no era tan entretenido para mí ir a juntarme con alguien y hablar de lo mismo, todo el rato de lo mismo. Y dije, oye, ¿y esto no podría ser un negocio? ¿No podría empezar a hacerlo? Y empecé medio creando un blog y me entretuve en eso, como me entretenía hacerlo, me parecía interesante, me hacía ocupar un espacio y no sentirme mal con mi trabajo. Después conocí a otra persona que le conté este proyecto y que juntas le dimos otro vuelco, un poco más comercial. Ahí le pusimos un nombre que era Welcome Barcelona, creamos una web, empezamos a tener nuestros primeros clientes y ya con el tiempo empezó a avanzar, avanzar, avanzar. Seguí yo sola con el proyecto y hace unos años le cambiamos el nombre y todo para que, bueno, por temas legales que ya les podemos contar en otra etapa. Pero ¿por qué o por qué surge? Netamente surge desde la necesidad personal y desde identificar una necesidad colectiva y poder hacer frente a esa necesidad, como que creo que es la idea de todos los negocios, surgen un poco así. Y, y con el tiempo yo diría que lo que buscamos netamente es un asesoramiento jurídico migratorio integral. O sea, el fenómeno migratorio es muy complejo, tiene muchas aristas. Obviamente no podemos abarcarlas todas, pero intentamos abarcar las que más podemos y buscar alianzas que nos ayuden a que nuestros clientes puedan tener distintas soluciones. Y también nuestro enfoque al asesorar no es solo jurídico, es desde, incluso hay empatía, o sea, yo entiendo lo que la persona está sintiendo, entiendo las situaciones de las parejas, me pasó, hago que mis clientes se tomen el tiempo para tomar decisiones, no me gustan las decisiones rápidas, por eso mismo también vamos creciendo con ese ritmo y creemos como que es clave este hablar con el cliente, o sea, por eso es que nosotros pedimos esta reunión uno a uno, porque muchos es como, ya quiero esta gestión, házmela, pero de repente, o sea, no de repente, siempre hay que saber, es como, ¿es realmente lo que necesitas? ¿Esto no te va a generar ningún problema en el futuro? A ver, ¿cuáles son todas las cosas que tú quieres hacer? Y, o sea, para eso, en mi opinión, uno está pagando el servicio de alguien, para que tenga todas las cartas sobre la mesa y te ayude a decidir. Y eso es lo que nosotros buscamos, o a eso es lo que yo me refiero cuando hablamos de un servicio integral y como 360. Y finalmente eso, creo que busco desde mi propia experiencia, de lo que a mí me dolió, de lo que a mí me pasó, de lo que a mí no me gustó, ser transparente y contárselo a la gente, también ser transparente en lo que al menos yo veo de España y que creo que a la gente le puede servir. Por eso también estamos como buscando este canal, porque en el fondo falta poder comunicar más realidad. Siento que entre el contenido oficial, que solo veo una parte, desde el otro punto de vista, quizás otros abogados migratorios que a veces que son españoles, entonces no han vivido, no viven su país desde adentro, no de lo que es migrar, y desde el otro punto de la vista que a veces son creadores de contenido, que en el fondo nosotros también lo somos, pero quiero decir que desde cuando uno se dedica a crear contenido es algo superficial y es muchas veces algo de lo bueno, lo estético, lo bonito, y falta contar la realidad para que la persona no tenga como eso, como un choque de negativo, o sea, y es lo que buscamos a través de esto y los asesoramientos, es poder compartir un poco más la experiencia migratoria de España, lo bueno, lo malo, y hacer que las personas eviten cometer errores. Eso yo creo que es fundamental. Y llamar siempre a que las personas, antes de tomar cualquier decisión, y yo creo que eso aplica a todo, o sea, antes de casarte, antes de comprar una casa, antes de empezar a hacer obra, antes de invertir, en este caso, antes de emigrar, tú te tienes que asesorar y a día de hoy creemos que ChatGPT, la inteligencia artificial, Internet nos da todo y nos puede dar un gran punto de partida para no llegar donde alguien sin saber de nada, pero hay que buscar a una persona que sea experta y puedes buscar al que tú quieras, pero tienes que buscar a una persona que sea experta en esa área, asegurarte también de que lo sea, para, para evitar cometer errores que pueden ser muy caros y muy dolorosos. Así que eso, espero que este primer capítulo les haya gustado. Es difícil hacer estas cosas en todo orden de cosas, desde mostrarse, abrir el espacio y también el trabajo que eso significa. Así que espero que también lo valoren así y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.